Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero aquí están, en titulares se los presentamos. En noticia Cuba. El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, condenó el ataque de este jueves a la embajada de su país en Washington. De hecho, lo calificó como un acto terrorista, exigió una profunda investigación al gobierno de Estados Unidos. Nos preguntamos lo siguiente: el país anfitrión, Estados Unidos, no tiene forma de custodiar una sede diplomática en Washington, la capital del país, un asunto que profundizamos. Segundo tema que es noticia Colombia. Este jueves finaliza la tregua unilateral de la guerrilla del ELN, que fue durante 30 días. Desde varios sectores piden en su extensión que el gobierno haga un gesto similar y que se retomen los diálogos. Todo por los millones de colombianos que merecen vivir en paz. Analizamos los posibles escenarios. Tercer tema que es noticia en titulares: Venezuela. Se cumple un año del intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Un fracasado intento de autoproclamado Juan Guaidó, desarticulado rápidamente, que dejó atrás a nombres como, por ejemplo, John Bolton, ¿lo recuerdan? Vamos a ver qué ha pasado con todos ellos, revisamos ese momento y esta misma situación actual, la coyuntura. Noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia Cuba, el atentado con un fusil de asalto a su sede diplomática en Washington es denunciada por el gobierno de la isla como un acto terrorista. Esta acción se suma a una serie de medidas de la administración Trump en contra del gobierno cubano. La madrugada de este jueves, un hombre atacó por medio de disparos la embajada de Cuba en Estados Unidos. Pese a que el personal diplomático salió ileso, el canciller Bruno Rodríguez denunció la agresión sobre la sede diplomática. Rodríguez se reunió en horas del mediodía con la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, a quien le manifestó el rechazo del gobierno de Cuba a estos hechos violentos. Señaló además que este incidente es violatorio del derecho internacional. Que es una obligación de todos los estados adoptar las medidas adecuadas para proteger los locales de una misión diplomática acreditada en su territorio contra toda intrusión o daño, evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad o su normal funcionamiento, como dispone la Convención sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Declaraciones basadas en la Convención de Viena, marco jurídico que rige las relaciones internacionales diplomáticas, cuyo artículo 22 expone: los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. De acuerdo a las primeras pesquisas policiales, el sospechoso detenido abrió fuego con un fusil AK-47. Además, el hecho habría sido calificado hasta el momento como un crimen de odio. El ataque terrorista al recinto diplomático generó numerosas reacciones de rechazo. La Juventud Comunista de México expresó a través de su cuenta Twitter: repudiamos este ataque contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos de América. Nos sumamos al clamor internacional que condena esta acción contra una nación que brinda solidaridad y paz en medio de la pandemia. ¡Viva Cuba socialista! El presidente Donald Trump y altos voceros de su administración
han sostenido contra Cuba un discurso extremadamente violento e intolerante desde su llegada al gobierno en enero de 2017. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Ángel Guerra, es periodista cubano, articulista del diario La Jornada de México, es académico de la Facultad de Historia del Arte del Centro Cultural Casalá, nos acompaña desde el DF. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Tatiana, un gusto estar de nuevo en tu magnífico programa. Muchísimas gracias. Ángel, vemos esta agresión que está en proceso de investigación, dice el gobierno de Estados Unidos. Desde la isla, desde Cuba, el canciller dice debe ser una investigación con celeridad, debe ser con profundidad, pero lo que además uno se pregunta, ¿cómo sucede esto en el corazón de la política mundial de Estados Unidos? Sí, desde luego. Imagínate cómo es posible que en pleno centro de Washington, en una avenida amplia, además en una zona donde hay gran vigilancia policial, usualmente llega un individuo, saca un fusil de asalto y dispara un cargador completo, por lo menos, se habla de 30 disparos, sería un cargador completo del fusil AK, y pues tan tranquilo. Es decir, ¿dónde está el dispositivo de seguridad que está obligado el gobierno de Estados Unidos a tener para proteger esa embajada? Ángel, Mucho más sabiendo... y a esto sumando que queda a pocas cuadras de la Casa Blanca. Sí, exactamente. A muy pocas cuadras de la Casa Blanca. Exactamente. Por eso mismo, pues ese dispositivo no funcionó, no respondió, y es mucho más grave por el hecho de que hay todo un discurso de odio, un discurso muy hostil, un discurso realmente absolutamente grosero, de insultos, de calumnias, de mentiras. Últimamente, pues lo que se ha desplegado en videos, en artículos, en editoriales, en acciones que están llevando a cabo con sus embajadas en cada país contra la cooperación médica cubana, la presencia de médicos cubanos en muchos países. Es decir, ellos saben que las condiciones, me refiero al gobierno de Estados Unidos, psicológicas existentes no son como para estar con la guardia baja frente a una embajada como la de Cuba. No es la embajada de Suiza en Estados Unidos, no es la embajada de Checoslovaquia, o sea, no tiene ninguna connotación para estos países. Solamente estoy diciendo que no es contra un país contra el que Estados Unidos un día sí y el otro también, desde el presidente Trump, pasando por el secretario de Estado Pompeo, el subsecretario de Estado para la región, el encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, o la señora encargada de negocios en La Habana, hacen declaraciones encendiendo el fuego de un conflicto con Cuba. Ángel, una actitud sin duda amenazante en términos del mensaje diplomático que se envía, además de el grupo de diplomáticos que se encontraban dentro de la sede de la embajada. Y por eso que nos dice, si sumamos entonces los hechos, lo que además uno también se pregunta es ¿cuándo realmente habrá una investigación profunda acerca de lo sucedido? Bueno, yo estoy muy expectante, porque si estos caballeros y estas damas dejaron pasar 12 horas después de un hecho tan grave, sin decir una sola palabra, aunque fuera, digamos, para expresar su reprobación contra un acto de esa naturaleza, su solidaridad con los funcionarios diplomáticos que había en la sede, pero no, ni una sola palabra. Y más significativo por el hecho de que los tweets de los funcionarios que tienen que ver con Cuba y de algunos que no tienen que ver tan directamente no paran de disparar todos los días. Y hoy estaban muy calladitos
y no dijeron absolutamente nada. Y hasta este momento no he oído ni he leído ninguna declaración lamentando los hechos, ni asegurando que va a haber una pronta investigación después de las declaraciones que hizo el canciller Bruno Rodríguez Parrilla una vez que se reunió con la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana. Dice el canciller Bruno Rodríguez en la rueda de prensa lo siguiente: en Estados Unidos operan y han operado con impunidad durante años grupos e individuos que en el pasado han cometido actos terroristas contra Cuba. Quiero pedirte un poco de recorderis acerca de esto. Bueno, imagínate, esta historia es tan larga como cuando el padre de George W. Bush era oficial de la CIA en Miami, en una estación. En ese momento era la estación más grande de la CIA en el hemisferio occidental. Allí se creó una unidad especial que se llamaba Operación 50, de la que formaban parte Luis Posada Carriles, formaban parte toda una serie de personajes que han intervenido. Por cierto, allí mismo, muy cerca de la Embajada de Cuba y de la Casa Blanca, allí fue asesinado Letelier por gente que pertenecía a esa Operación 50, a ese grupo de cubanos exiliados que la CIA entrenó especialmente para llevar a cabo operaciones especiales y que durante la invasión de Bahía de Cochinos, como le dicen ellos, Playa Girón, como le decimos nosotros, estaba llamada a asesinar comunistas en la retaguardia. O sea, se suponía que ellos, mientras la invasión se desarrollaba, iban a estar asesinando a todos los partidarios de la revolución en la retaguardia. Todo eso fue desarticulado, pero bueno, estos individuos salieron de allí y durante años han estado en Estados Unidos, han llevado a cabo operaciones dentro del territorio de Estados Unidos contra la propia sede diplomática de Cuba en Washington, contra la sede en Nueva York, o sea, la representación de Cuba en Naciones Unidas. Hubo una época en que era constante. Yo recuerdo, yo estuve allí en los años 70 y bueno, prácticamente ya los funcionarios cubanos se habían acostumbrado a que de un momento a otro una bomba, ¿cómo es posible que exponer una bomba en la puerta de una sede diplomática, una bomba incendiaria, digamos una persona que llega y dispara varios disparos, además en un lugar donde había policía? O sea, tiene que haber una complicidad, cuando menos una connivencia para que ocurran cosas como esa. Se asesinó a Félix García, un funcionario diplomático de la sede nuestra en Nueva York, en medio de la calle. Lo asesinaron vilmente, le dispararon por la ventanilla del automóvil. Es decir, Estados Unidos es el escenario donde sedes diplomáticas cubanas, porque también hubo un consulado de Cuba en Miami durante varios años, hasta que se rompieron las relaciones diplomáticas. O sea, hasta que ellos rompieron relaciones diplomáticas con Cuba, que parece que es lo que quieren hacer ahora. Cualquiera diría que están locos por romper relaciones diplomáticas, porque es lo que hace un gobierno que después de una agresión de esta naturaleza tan artera, pues permanece callado y no mueve absolutamente ni una hoja, ni hace ningún pronunciamiento para, digamos, expresar: nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Esa es la situación. Queda además algo planteado, que evidentemente no hay por ahora una respuesta, si se trata de una provocación. ¿Cuándo veremos una investigación real acerca de lo sucedido? Ángel, gracias, y además por ayudarnos a recordar todo lo que esto ha significado a lo largo de la historia reciente de, gracias a ti, Tatiana, de Cuba, un gusto dentro de Estados Unidos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia a Colombia. Este jueves finaliza la tregua unilateral de la guerrilla del ELN por 30 días. Desde varios sectores piden su extensión, que el gobierno haga un gesto similar y que se retomen los diálogos. Todo por los millones de colombianos que merecen vivir en paz. Un asunto que analizamos, sobre todo los posibles escenarios en adelante. Ya venimos, estamos en Es Noticia.
En Noticia Colombia, este jueves finaliza la tregua decretada por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, por la pandemia del nuevo coronavirus. Organizaciones sociales y políticas piden que continúe el cese el fuego al gobierno, además que abra el camino para el diálogo. En un comunicado, el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional deja claro que la decisión de no prorrogar el cese al fuego, que mantiene desde el pasado 1 de abril, obedece a no haber encontrado un acto recíproco del lado del gobierno en aras de retomar los diálogos de paz. El ELN advierte que el gobierno de Iván Duque es una administración guerrerista interesado en sacar ventaja del cese unilateral, particularmente ante la emergencia por el coronavirus. El jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, descartó que la organización se apegue a lo que considera una oferta de sometimiento desde el gobierno, solo aplicable a grupos de delincuencia común y no a una organización guerrillera de sus características. Beltrán permanece en Cuba con el resto de la delegación negociadora del ELN desde que en 2019 el Ejecutivo rompiera las conversaciones de paz. Mediante un decreto, el presidente Iván Duque ofreció el pasado martes a grupos armados organizados la posibilidad de someterse a la justicia, siempre y cuando demuestren voluntad de reincorporación a la vida en sociedad. La aplicación sería a través del Alto Comisionado de Paz. Hoy, el pueblo colombiano, todos los ciudadanos, necesitamos trabajar por preservar la vida y la salud de los colombianos. Y es el momento en que los grupos armados, el ELN, los Caparros, el Clan del Golfo, los Pelusos y las disidencias de las FARC tienen la obligación de respetar la vida, respetar la movilidad. Sobre esta base, el mandatario reportó la víspera la supuesta entrega voluntaria de 20 integrantes del Frente José María Becerra, del ELN, para acogerse al programa de desmovilización tras una operación realizada por las fuerzas militares en zona rural del Tambo, departamento del Cauca. La magnitud del operativo militar pone en duda que se tratase de una entrega voluntaria. Fue una operación continuada de la Tercera División del Ejército Nacional, el Comando Específico del Cauca, la Fuerza Aérea, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido número 4. Fue una operación continuada de la Tercera División del Ejército Nacional, el Comando Específico del Cauca, la Fuerza Aérea, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido número 4. En medio de este complejo panorama, organizaciones sociales claman por un alto al fuego por la paz. En una campaña en redes sociales, piden al ELN que prorrogue la tregua, a las fuerzas militares que cesen sus acciones ofensivas, a los grupos armados en todos los territorios que paren ataques y enfrentamientos, y al gobierno que reanude cuanto antes los diálogos con la guerrilla del ELN. Es el pueblo el que pone las víctimas en una fatal medición de fuerzas. Por la vida, alto al fuego ya, es la campaña que ha circulado en redes sociales durante toda esta jornada. Vamos a Bogotá para hablar de ello con Hernán Tovar, nuestro corresponsal. Hernán, se suman organizaciones de derechos humanos y la gente colombiana que anhela la paz del país. ¿Qué es lo que han dicho? Pues Tatiana, ante este panorama, sobre todo porque hoy a la medianoche termina la tregua, se siente bastante desde los territorios más apartados del país, se siente la zozobra, hay miedo, hay temor, las comunidades negras en el Chocó, las comunidades indígenas en el Cauca, sobre todo porque esta tregua ha servido para bajar los niveles de confrontación entre los grupos armados, ¿no? Entre los paramilitares, el ELN, las disidencias, el ELN con la confrontación con el ejército. Esto ha bajado esos niveles de confrontación. La gente hasta el día de hoy, digamos, tenía relativa tranquilidad en sus territorios. Esto va a incrementar los niveles de violencia. Veíamos el asesinato de 3 personas en la noche inmediatamente anterior por parte de los grupos armados ilegales en el Cauca, donde se ha venido incrementando la violencia de forma exponencial y donde las organizaciones de derechos humanos le dicen al gobierno que están preocupados por esa inactividad de parte
del gobierno colombiano frente al asesinato sistemático de los líderes sociales. Organizaciones de derechos humanos, inclusive Naciones Unidas, la Iglesia colombiana, le han dicho al ELN que estudie, que examine la posibilidad de ampliar esta tregua. Según el Instituto CERAC, que se encarga de llevar algunas estadísticas y estudios frente al conflicto, dicen que fueron alrededor de 30 días donde el ELN y las fuerzas militares no tuvieron ninguna confrontación, se respiró una calma en algunos territorios del país. Por eso la importancia no solo de la tregua, sino que también los demás grupos armados también se suben a esa tregua, sobre todo en estos tiempos de aislamiento por la expansión y la presencia de la COVID-19, donde las comunidades se encuentran confinadas. Sí, lo mismo los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. Por eso tan importante es que se mantenga esta tregua. El ELN también ha expresado que esta tregua debió haber servido para que el gobierno retomara los diálogos con sus delegados en La Habana, a lo que el gobierno no dio ninguna respuesta positiva. Ya escuchábamos al doctor Ceballos frente a la situación, inclusive diciendo que esta tregua fue tomada muy tarde. Así que esta es la situación. Los defensores o las organizaciones de derechos humanos le solicitan tanto al ELN como a los distintos actores armados que se sumen a esa tregua y que el ELN prolongue esa tregua. Esta es la situación en Colombia con respecto al conflicto interno que vive el país y sobre todo la finalización de la tregua del ELN hoy a la medianoche en Colombia, Tatiana. Que finaliza hoy, ese es el panorama. Gracias, Hernán, muy completo. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña Daniel García Peña Jaramillo, excomisionado de paz, profesor universitario, historiador, periodista y político. Nos acompaña también desde Bogotá. Daniel, muy buenas noches. Bienvenido a Noticia. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Cuando hablamos de una tregua unilateral, antes, cuando sucedía con la exguerrilla de las FARC, ahora con el ELN, necesariamente pensamos en la Colombia profunda, que así percibe un poco de paz y la tranquilidad que se merece. ¿Por qué desde centros de poder como Bogotá, por ejemplo, se desestima esa tranquilidad de esa Colombia profunda, donde se siente el silencio de las armas cuando algo así sucede? No, pues yo creo que tiene que ver con que desafortunadamente es un conflicto que tiene ya tanto tiempo que la opinión de los colombianos que viven en las ciudades ven el conflicto como algo muy lejano, como algo que no les toca la vida diaria. Pero de todas maneras, creo que en los últimos tiempos lo que sucede en los territorios, lo que está sucediendo con los líderes sociales, está despertando cada vez más reacciones en los medios de comunicación, inclusive en los centros urbanos, en los estudiantes y los diferentes sectores de políticos de izquierda, de tal manera que efectivamente la situación en lugares como el Chocó, el Cauca, el Catatumbo, los lugares seguramente más afectados por este cese al fuego activo que decretaron los del Ejército de Liberación Nacional, pues obviamente tienen un impacto muy significativo para el país. Pero no del gobierno, Daniel. El gobierno, fíjate que la respuesta que da es unir, juntar en un solo discurso a la guerrilla del ELN, a las llamadas disidencias de las FARC, a lo que además llama el gobierno como las bandas criminales, y habla, por ejemplo, de los rastrojos, habla de otros grupos, y recuerdo que entre otras cosas, de eso te lo preguntaré dentro de unos minutos, no nombra a las Águilas Negras. Es decir, suma a los grupos armados ilegales, dentro de todos ellos, además al Ejército de Liberación Nacional, para que, dicen ellos, para que entreguen las armas. Esa es la visión que tiene el gobierno colombiano del conflicto colombiano y de cada uno de los actores. Sí, no, aquí hay varios aspectos. En primer lugar, agrupar en una misma categoría que ahora los llaman los GAO, los grupos armados organizados. Por un lado, una guerrilla como el Ejército de Liberación Nacional, claramente de carácter político, con grupos que nada tienen que ver con lo político, que
que efectivamente son grupos criminales y paramilitares. Ahora, lo cierto es que esto es un elemento más propagandístico, si se quiere, porque estas medidas que están ofreciendo no hay nada nuevo ahí. Se trata de lo que se ha conocido históricamente en Colombia como las desmovilizaciones individuales. Son ofertas que se hacen para que individuos del ELN o alguno de estos grupos, en términos, quiero decir, vaya a desertar de su perspectiva de organización. Es unas medidas que buscan de alguna manera propiciar y motivar la deserción, pero no son de ninguna manera nuevas en primer lugar y no tienen ninguna efectividad frente a organizaciones como la ELN, que ha dicho claramente que no está interesado en un proceso de sometimiento a la justicia como son estas nuevas iniciativas del gobierno, con algo que es muy distinto, que es una negociación de paz. Y allí lo que quería además consultarle, ¿por qué crees que no nombran a las llamadas águilas negras? Muy reconocidas a través de los panfletos, por eso se sabe que existen, pero panfletos muy amenazantes, con un altísimo contenido agresivo. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tampoco aparecen en toda esa lista que dice el Alto Comisionado de Paz para que se entreguen las armas? Es otra muestra más de lo que ha sido históricamente una realidad de las águilas negras, que tienen también su historia, que más que un grupo es una sigla que utilizan para amenazar, como usted bien lo señala, pero que el ejército nunca ha, como sí lo ha hecho con todos estos otros grupos, el Clan del Golfo, con los Rastrojos, con los Pelusos, que tienen inclusive en sus anuncios los organigramas de quién es la cabecilla, cuál es el segundo al mando, etcétera, etcétera, que jamás han aparecido las águilas negras, que llevan a muchos a sospechar que se trata más que una organización real, en una forma de propaganda negra, de terrorismo psicológico, o bien por sectores del ejército, sectores cercanos al ejército, porque nunca ha habido ni un combate con las águilas negras, ni una acción de alguna manera que demuestra la existencia real de esta estructura. Hace más bien, repito, parte de una estructura propagandística que seguramente tiene más que ver con sectores del ejército que cualquier otra cosa. Son todo un misterio. Ahora, volviendo a la tregua por parte del Ejército de Liberación Nacional, hoy, por ejemplo, Defendamos la Paz dice, se hace un llamado por parte de millones de colombianos para que se extienda al gobierno colombiano para que presente algún gesto que permita que la guerrilla tome la decisión, y un llamado al diálogo, a las fuerzas militares que tomen también una decisión propositiva. Todos estos hechos en conjunto, ¿usted cómo los ve? ¿Qué escenario realmente cree positivo que pueda haber? No, por un lado, primera parte de la pregunta me parece absolutamente acertado. De hecho, hago parte de Defendamos la Paz y por lo tanto me siento absolutamente representado en ese llamado que, como usted bien lo señala, primero señala, le solicita al ELN que prolongue, entre otras, un cese del fuego activo, como fue lo que ellos lo denominaron, que cuando lo declararon hace un mes, lo hicieron por el llamado del secretario general de Naciones Unidas, por el Papa, por la misma sociedad colombiana, y lo hicieron también por razón de la pandemia y la crisis humanitaria que vive el país. Y lo que se dice de Defendamos la Paz es que esas situaciones que originaron esa primera declaración, pues siguen vigentes hoy en día, y que, digamos, la reciprocidad del gobierno, la falta de reciprocidad más bien por parte del gobierno, pues no puede ser una razón para que ellos prolonguen esa misma decisión acertada que tuvieron como respuesta a las instancias internacionales y nacionales, y porque la pandemia continúa, y en particular en esas regiones donde operan, donde de alguna manera está más afectado Catatumbo, Nariño, Chocó y el Cauca, son precisamente las áreas donde seguramente van a estar más afectadas, más vulnerables en la crisis humanitaria. Pero también se señala claramente por Defendamos la Paz la necesidad de que el gobierno también actúe debidamente. Lo cierto es que el gobierno
si bien no actuó, como bien lo señalaba ahora el informe de Hernán Tobar, no ha habido acciones del ejército contra el ELN registradas. Sí, de todas maneras, continúan los operativos. El ejército no ha respondido al llamado que hizo el secretario general de un alto al fuego global. Pero por otro lado, que es quizás lo más significativo, es que no se aprovechó esa posibilidad, de esa ventanita que se abría por parte del ELN de retomar la mesa de diálogo, que retomar la mesa de negociación, que es efectivamente lo que más solicita, exige los sectores sociales representados en Defendamos la Paz. Esto quiere decir entonces que no hay un interés del gobierno en lograr la paz de Colombia, y a esto ni qué decir cuando revisamos la implementación de los acuerdos entre Estado y las FARC. Sí, sin duda lo que hemos visto, primero, como ahora decía, no se aprovechó el momento, el gobierno, al contrario, de alguna manera le quitó importancia a la decisión del ELN. En segundo lugar, con este decreto que supuestamente busca la deserción de los integrantes del ELN y otros, manda un mensaje muy claro también de que la idea no es una negociación política, sino una rendición. Y por último, creo que efectivamente el gobierno lo que aquí ha mostrado es que mantiene su posición. Aquí no hay nada nuevo. Había por parte del ELN una apertura, unos gestos nuevos, un anuncio unilateral por el ELN realmente muy importante, pero el gobierno no solamente no hizo algo parecido, sino continúa en la misma posición. Ahora, hacia adelante, usted me preguntaba qué puede pasar. Es incierto, desafortunadamente hoy las señales no son las mejores. En la misma decisión por parte del ELN de no prolongar el cese al fuego fue acompañado de una prácticamente invitación o una posición de que la delegación que está en La Habana regrese a Colombia, lo cual tampoco es una buena noticia. Pero por otro lado, eso tampoco va a suceder porque estamos en una especie de callejón sin salida. Para que los delegados del ELN regresen a Colombia de Cuba se tendría que aplicar el protocolo que el mismo gobierno de Duque no ha querido reconocer. De tal manera que realmente estamos todavía en una situación de estancamiento donde el gobierno claramente no ha tomado, no ha alterado, más bien modificado su posición frente al tema, y eso hace tristemente poco probable que hacia adelante se pueda reabrir. Pero de todas maneras estamos en tiempos extraños, la pandemia puede eventualmente llevar, ojalá, a que el gobierno reconsidere su posición, que el ELN a su vez también retire la idea que se regresen los delegados, pero eso son especulaciones, más bien deseos seguramente hacia adelante, pero hoy lo concreto es que no hay posibilidades en el corto plazo de reabrir la mesa de diálogo comunitario. Escenario oscuro, como lo dice usted, Daniel, un callejón sin salida, y lo que siempre debemos poner en cualquier momento en el marco del conflicto armado colombiano es la población la que sufre. Muchas gracias, muy buenas noches. Así es, y buenas noches para usted también. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia a Venezuela. Se cumple un año del intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Un fracasado intento del autoproclamado Juan Guaidó, desarticulado rápidamente, que dejó atrás a nombres como John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Recordamos el momento y lo analizamos al volver en Es Noticia.
En Noticia Venezuela se cumple un año del intento de golpe de Estado encabezado por Guaidó y Leopoldo López. Se trata de otro fracaso de Estados Unidos por derrocar al gobierno bolivariano. Recordemos los hechos, el montaje apoyado por medios de comunicación y las figuras que ya se desdibujan. El 30 de abril de 2019, opositores al gobierno constitucional, junto a un grupo de militares, intentaron ejecutar un golpe de Estado que, en menos de 6 horas, fue frustrado, sumando un nuevo fracaso de este sector político. Un año después, el 70% de los venezolanos está en contra de un derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y actualmente su gestión cuenta con el beneplácito del 85% de los ciudadanos en su liderazgo de gestión del COVID-19, de acuerdo con cifras de la encuestadora Interlaces. La situación de la pandemia en el país ha demostrado de que la estrategia del poder dual, de la doble presidencia, no tienen casi ningún significado o ningún impacto en la realidad, dado que no es posible atender las necesidades sociales a través de ninguna otra figura que no sea la constitucionalmente electa o la que está efectivamente en el poder. Según analistas, tras el fallido golpe de Estado, la oposición terminó fragmentada y los protagonistas del alzamiento desaforados y con causas judiciales abiertas. Además, luego de la intentona, se conoció de la mesa de negociación bajo la mediación del gobierno noruego, posteriormente con el apoyo de Barbados y finalmente una mesa de diálogo nacional entre el gobierno y representantes de la oposición. Se dividió en dos, entre sectores de la oposición que promueven efectivamente unas salidas violentas, insurreccionales, armadas para el conflicto político en Venezuela, y una oposición más democrática que apuesta más a la vía negociada y al diálogo en el país. Desde ese 30 de abril de 2019, la Casa Blanca se ha empeñado en una estrategia de cambio de régimen sobre Venezuela, manipulando y engañando oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas. Pero transcurrido un año, el gobierno de Nicolás Maduro sigue firme en el poder. Involucraron, engañados, trajeron un grupo de compañeros, muchos de ellos, que iban a una operación y salimos desde el distribuidor Altamira. Sí, trajeron un grupo. Los jefes sabían lo que estaban haciendo, algunos jefes sabían lo que estaban haciendo. Y movieron tropas. Mucha gente se enteró de lo que estaba ocurriendo una vez que estaban aquí. Por eso desmantelarlos desde abajo fue una tarea muy fácil. Diosdado Cabello enfatizó que la conspiración de la extrema derecha venezolana hace un año en cualquier otro país habría acarreado la movilización de tropas. Desde el inicio de la crisis por la pandemia del coronavirus, los opositores vinculados al cambio de régimen no han podido hasta hoy concretar una propuesta y acciones creíbles a ojos de los ciudadanos, salvo agravar los problemas económicos generados por el bloqueo que ellos mismos alimentan. De acuerdo a la encuestadora Interlaces, más del 80% de la población está en contra de las medidas coercitivas a través de las sanciones unilaterales y el 78% cree que las acciones del Pentágono han sido perjudiciales para la nación. Ahí están los hechos, el contexto. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Marco Teruggi, él es sociólogo, poeta, cronista, militante argentino. Nos acompaña desde Caracas, en Venezuela, donde vive desde hace varios años. Marco, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Gracias. Marco, ¿cómo recuerdas ese día? 30 de abril, justo hace un año. Bueno, primero como un shock en la madrugada, abrir el teléfono y empezar a ver los mensajes, las imágenes y la gran situación de confusión que había, ¿no? Yo creo que fue, digamos, toda una ficción. Ellos anunciaron, digo ellos, Guaidó, Leopoldo López, el puñado de militares, que habían tomado la Carlota, cuando en realidad nunca habían tomado semejante base militar y estaban en realidad en el distribuidor de Altamira. Por lo tanto, creo que como gran parte de la historia de lo que ha sido la gobernanza ficticia de Guaidó, se trató de una puesta en escena. Pero bueno, en el momento efectivamente pensamos que estábamos ante un punto muy crítico y yo creo que gran parte de su derrota se selló no solamente por la incapacidad militar, sino por la falta de respaldo popular. Yo creo que ahí estuvo gran parte del por qué naufragaron. Es decir,
había toda una parte del plan que estaba prevista, pero que salió mal, y otra parte que era la que iban a desencadenar. Es decir, ellos estaban convocando a la sociedad a salir a respaldarlos y esa respuesta fue muy pobre y creo que ahí se selló un poco el destino que hoy arrastra Juan Guaidó. Sí, Marco, cuando nos hablas de lo que le salió mal, hoy después de un año sabemos toda la historia, qué fue lo que le salió mal, comenzando por los militares de alto rango que supuestamente los apoyarían, que resultó ser mentira. Bueno, toda la historia, creo que nunca se sabe toda la historia con todos sus detalles, pero sí se saben cosas mucho más certeras que aquellos primeros días. Y una de ellas es que evidentemente fue una operación en la cual ellos creyeron que tenían mucho más de lo que efectivamente tenían. Entonces ahí hubo una serie de trabajos de inteligencia, de contrainteligencia, para crear un escenario que según sus cálculos daba, digamos, para una correlación de fuerza suficiente para hacer algo evidentemente mucho mayor a lo que hicieron. Entonces ahí hubo engaños, hubo gente que, digamos, elaboró un plan y construyó su propia tumba. No solamente en Venezuela, sino pienso en Estados Unidos. Es decir, acá estaba al frente personas como Elliot Abrams, como John Bolton, o sea, operadores de este tipo de operaciones que finalmente terminaron engañados o por lo menos leyendo muy mal cuál era la relación de fuerza, que me parece que eso es un poco un hecho repetitivo en cómo Estados Unidos lee la cuestión Venezuela. Suelen equivocarse en sus cálculos. Sí, decíamos de hecho antes de la pausa que hay personajes que se han desdibujado. Nos has hablado, por ejemplo, de John Bolton, que lo acabábamos de ver, el reconocido señor Bravo, el hombre de la guerra en términos históricos dentro de Estados Unidos y llamado por el presidente Trump para estas operaciones, lo mismo que Elliot Abrams. A nivel de Venezuela, sin duda que la figura de todo esto, sobre la que caía la esperanza de estos golpistas para derrocar al gobierno del presidente Maduro, era Juan Guaidó. Hoy en día, ¿cómo ves a Juan Guaidó con respecto a todos estos hechos y sobre todo en su relación con Estados Unidos? Yo no sé si Juan Guaidó era efectivamente la esperanza. Yo creo que él siempre fue, digamos, otros deciden, digamos. Entonces, en todo caso, acá había, si se quiere, 3 o 4 actores claves, que ninguno de ellos era Juan Guaidó. Un actor clave era Leopoldo López, el dirigente de Voluntad Popular. Otro actor clave era Christopher Figuera, el dirigente del SEBIN, Servicio de Inteligencia. Otro actor clave era algún conducía a Estados Unidos. Guaidó finalmente, digamos, salvo el momento estelar cuando fue proclamado por Donald Trump a principios del 2019, nunca tuvo gran capacidad de gravitación y yo creo que eso se ha agudizado. A partir de ese día lo que ya por eso poco te digo, quedaba Marco, de Guaidó, que era la esperanza Juan Guaidó del gobierno de Estados Unidos, pues para eso van y le dicen que se autoproclame en una plaza. Él era la esperanza del gobierno de Estados Unidos, ser su operador, su títere para que hiciera todo lo que se le pedía. Sí, si lo medimos en ese sentido, yo creo que igual Juan Guaidó ha rendido sus frutos, no por lo que ha sido capaz de hacer, sino por lo que su figura permite. Es decir, en nombre de Juan Guaidó, de lo que sería el gobierno legítimo que dice Estados Unidos ha robado cuentas bancarias venezolanas, ha robado una refinería. O sea, es un mecanismo, Guaidó, que les legitima, entre comillas, e incluso le da legalidad para hacer determinadas acciones de robo. Entonces, en ese sentido es una figura que le sigue siendo útil. Ahora, en términos de pensar que él va a conducir algo, eso creo que es una apuesta que está absolutamente fuera de juego. De hecho, fijémonos que en las últimas semanas, donde según mi análisis Estados Unidos está en una ofensiva, quien habla es Elliot Abrams y no Juan Guaidó, digamos, porque lo que pueda decir o no, prometer o no Guaidó es absolutamente intrascendente. Acá es un enfrentamiento del gobierno de Estados Unidos con el gobierno venezolano y la oposición que encabeza Guaidó tiene poca fuerza, poca espalda y poca legitimidad. A propósito de los hechos de los últimos días, si revisamos cada uno de ellos, entendemos que hay de nuevo estrategia. Lo que no se conoce hasta este momento es de qué tipo o si la has logrado identificar. Por ejemplo, la víspera el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que ya están evaluando reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas cuando caiga el gobierno del presidente Maduro. Justo antes de este día, antes de este recuerdo de este 30 de abril.
Sí, a mí la impresión que me da es que eso es una operación psicológica, como se la conoce, es decir, para hacer ver que ya todo está a punto de ser resuelto. Es un poco esta narrativa de ella, todo está por darse, todo está por caer, en particular Nicolás Maduro. Con eso nos tienen acostumbrados, están recrudeciendo porque están apretando muy fuertemente sobre el bloqueo económico. Lo están agudizando. Desde el fin del año pasado hasta este momento han sancionado petroleras rusas que trabajaban con PDVSA, han prohibido a Chevron y las empresas norteamericanas que extraigan petróleo y lo comercialicen desde Venezuela, están bloqueando la importación de gasolina, están bloqueando la importación de insumos, están apostando a que se estrangule la economía en los niveles de la macroeconomía y que se estrangule en la realidad social con desabastecimiento de gasolina y con una alianza nuevamente con los grandes empresarios, nuevamente, al menos de forma explícita, como Empresas Polar. Por lo tanto, están intentando presionar por todos los flancos, poner operaciones psicológicas para hacer ver que esto ya se está por romper, operaciones encubiertas de fuerza y una gran negociación donde han presentado este supuesto plan de transición, donde en realidad lo que están haciendo es intentar lograr un quiebre interno, haciendo ver que ya no hay solución posible. Eso están en este momento, según mi análisis, en esa ofensiva. Me da la impresión que otra vez están leyendo mal la realidad, pero están apretando el bloqueo y eso tiene un impacto muy concreto sobre la realidad económica venezolana. Con todos y cada uno de los venezolanos que sufren precisamente por estas medidas de bloqueo impuestas arbitrariamente por el gobierno de Estados Unidos. Algo me queda por preguntarte en el recuento de lo que significó desde ese día hasta hoy. El diálogo nacional, una mesa de diálogo establecida, avanzando con distintos sectores de la oposición y por supuesto convocada por el gobierno. ¿Es parte también de ese resultado? Sí, yo creo que a partir de ahí quedó, digamos, sellado la derrota de Guaidó y un sector cada vez mayor de la oposición empezó a desprenderse, no de él, sino de la estrategia conducida por Estados Unidos, al menos desprenderse parcialmente, y a decir que estaban dispuestos a negociar con el gobierno, dispuestos a pensar una política contra el bloqueo y a ir a elecciones legislativas. Esa correlación que aquel 30 de abril del 2019 era minoritaria, o sea, era mayor la oposición con Guaidó que la que estaba, digamos, hablando con el gobierno, se ha invertido y hoy la oposición que está alrededor de Guaidó es absolutamente minoritaria y gran parte de la oposición está en contra del bloqueo y está de acuerdo con las elecciones. Por lo tanto, por eso decía al principio, esto es Estados Unidos contra Venezuela. Si fuera solamente una pelea nacional, acá la oposición, la verdad que siempre ha sido muy limitada a la hora de hacer política, a la hora de construir liderazgos, y esta no es la excepción. Así que creo que la mediación nacional, el instrumento nacional, como era el supuesto gobierno paralelo, ya tiene poco uso, servirá para legitimar nuevos ataques, pero esto es centralmente lo que pueda y alcance desplegar Estados Unidos. Muchísimas gracias, Marco, por este análisis. Muy buenas noches, por recordar precisamente esta fecha. Muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana. Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día con las vidas construimos tu canción. Con las vidas construimos tu canción.